Al candidato a la presidencia del Gobierno por el partido Vox, muchísimas gracias por concederme este tiempo que tenemos tan limitados en plena campaña. Muchísimas gracias. Sé que para ti es un esfuerzo hacer esta entrevista por el tiempo, más que nada, pero para mí es un placer y estoy segura de que mi audiencia va a disfrutar enormemente con esta entrevista. Muchas gracias a ti, Begoña, pero para mí no es un esfuerzo, es una obligación. Me lo ha impuesto mi madre, que es seguidora tuya, a la que le prohibí hace poco que dejase de ver la televisión y de escuchar la radio, que le ponía en la cabeza como un bombo, y ha acabado enganchada a YouTube y desde hace unos meses solo me habla de Begoña Gerpe. O sea que Bueno, en realidad la culpa de esta entrevista y de que yo te conozca es de mi madre. Pues doble placer. Te voy a tutear, ya que hemos empezado tuteándonos. Te quería decir que algo que admiro de ti es que eres una persona que te dedicas a la política, pero que sorprendentemente contestas directamente a las preguntas que se te hacen sin hacer demasiados prolegómenos y después dices el por qué. Así que me voy a tomar la libertad de hacerte preguntas directamente. La primera pregunta que te quiero hacer es cómo te has tomado el adelanto de las elecciones al 23 de julio. ¿Crees que esto va a perjudicar al partido Vox o, sin embargo, va a ser una ventaja? Bueno, he de confesar que en el terreno personal me lo tomé con un poco de disgusto, porque aunque hemos estado exigiendo elecciones permanentemente y hemos presentado 2 mociones de censura para que se adelanten las elecciones, el terminar una campaña de elecciones municipales, donde además yo he participado todos los días en la campaña electoral, y prácticamente tener que empezar otra campaña y teniendo que organizar lo que es una campaña electoral, que es tremendamente costoso, pues es algo que se me hizo un poco cuesta arriba inicialmente. Veníamos con la lengua afuera y según hemos llegado a meta hemos tenido que empezar a correr otra vez. Pero yo, francamente, a pesar de la mala idea de convocarlas el 23 de julio, las afronto con mucha ilusión y yo creo que a Pedro Sánchez le va a salir el tiro por la culata. Él ha pensado que algunos españoles iban a dar más importancia a sus vacaciones que a algo tan histórico y necesario para España como a echarle a él, y creo que se ha equivocado profundamente, una vez más, por pura soberbia. Mire, yo no sé, te voy a tutear porque me cambio rápidamente al Bueno, usted. Yo no fenomenal. sé qué piensas, porque he visto que Pedro Sánchez le ha tomado el relevo a Pablo Iglesias y empieza diciendo que los medios de comunicación son muy conservadores y nada progresistas. Sin embargo, yo tengo la sensación de que los medios de comunicación nunca toman en consideración a Vox. Sin embargo, Vox está presente en todos los debates políticos como arma arrojadiza. ¿Cómo se lleva esto desde dentro del partido? Se lleva como una gravísima dificultad añadida. Los medios de comunicación son claramente bipartidistas. Lo acabamos de padecer con uno de los grandes canales en España, Antena 3, propiedad de A3 Media, que ha organizado un debate bipartidista en una televisión, bueno, en un medio bipartidista. Ellos tienen Antena 3 para el centro derecha, La Sexta para la extrema izquierda, para legitimar a Bildu, como lo han hecho, y para apoyar y promover el golpe de Estado en Cataluña en el año 2017. Son los poderosos que siempre ganan y han organizado un debate contra la realidad de la sociedad española. El bipartidismo fue un hecho, con sus matices, porque existían los separatistas, fue un hecho durante muchos años en España, pero el bipartidismo, más allá de que pueda bajar o subir un poco, no es la realidad de la sociedad española y por eso el debate fue tan poco visto. Nosotros lo vemos como una gran dificultad, sobre todo para llegar a las capas más mayores de la población que todavía ven mucho la tele. Es verdad que gracias a las redes sociales, gracias a YouTube, y cuando digo redes sociales no me refiero solo a las que están en Internet, ¿no? Al Twitter, al Instagram, el TikTok y el Facebook, sino al propio WhatsApp, hemos conseguido hacer que nuestro mensaje llegue muy bien. Y a mí me sigue pareciendo emocionante ir a los mítines en la calle y ver tanta gente que no ha hecho caso al discurso de demonización contra nosotros. Tú sabes que la gente no se lee los programas electorales por regla general en el momento en el que va a insertar el voto en la urna. Yo he sido de estas ciudadanas comprometidas que he querido leerme los programas electorales, he empezado por el de Vox, he llegado a leerme hasta la página 90, me queda hasta la página 178 y yo cuando comento con mi entorno, sin mencionar las siglas de Vox, qué le parecen las propuestas de Vox, porque me quiero centrar en las propuestas, ya está bien de que siempre te tengas que estar defendiendo, quiero centrarme en las propuestas de Vox. Yo cada vez que le digo a la gente las propuestas, todo el mundo está de acuerdo con las propuestas y les parece muy sensato. Sin embargo, en el momento en el que digo estas propuestas son de Vox, la gente dice yo no voy a votar a Vox. Entonces yo quiero preguntarte
si ha habido por parte del partido algún error a la hora de comunicar o de verbalizar estas propuestas para que no hayan calado en la población, para que rápidamente se tilde al partido de ultraderecha sin que se llegue a oír las propuestas. Estoy seguro de que hemos cometido algunos errores de comunicación. A veces hemos podido ser muy contundentes, muy directos. Ha podido parecer que nuestro mensaje se trasladaba sin sensibilidad, sin la sensibilidad necesaria. Pero yo creo que, francamente, nuestro error es muy pequeñito. Es decir, que aunque no lo hubiésemos cometido, poco podríamos haber hecho ante la gigantesca manipulación de nuestros mensajes. Es decir, que se nos siga llamando racistas, cuando no hay nada más deplorable que discriminar a una persona por el color de su piel. A mí no me preocupa el color de la piel de la gente, me preocupa lo que la gente tiene en la cabeza. Hoy me llamaba racista la señora Yolanda Díaz. Me da igual de qué color sea ella, pero el serrín que ella tiene en la cabeza no me da igual, y menos para ser un representante público. Que nos sigan llamando machistas, que nos sigan llamando homófobos, bueno, todo lo que nos dicen. Es verdad que cuando aparecemos en el año 2018, en aquel gran acto de Vista Alegre, yo digo, todos sus insultos nos los ponemos como medallas en el pecho. Y yo lo mantengo, pero es también cierto que quizá a veces hemos renunciado a explicar. Hemos dicho, sí, llámame lo que quieras. Hemos renunciado a combatir esa denominación, esos insultos, porque en ese momento, y yo sigo pensándolo, pensamos que era un deber venir a acusar. Nosotros no hemos venido aquí a defendernos a nosotros mismos, hemos venido a defender los intereses de los españoles y a acusar a un gobierno que ha hecho mucho daño en términos de unidad, de concordia, de libertades y de prosperidad. Entonces, no podemos perder el tiempo diciendo, no, es que yo no soy machista, yo no soy fascista, yo no soy tal, porque te tienen donde quieren. El izquierdista, el comunista te tiene donde quiere, le llama al conservador o al liberal o al que no se identifica con una etiqueta, le insulta y el otro ya tiene que empezar a justificarse. Y entonces, desde el principio, nosotros hemos dicho, no, que nosotros aquí no nos vamos a defender, vamos a señalar a los culpables de la ruina y del ataque a las libertades y del ataque a la unidad nacional. Y eso, pues supongo que también tiene sus problemas. Pero yo, francamente, creo que ha sido la estrategia adecuada. Y el ataque que hemos recibido no lo recibe ningún partido. Es un milagro que hayamos conseguido casi 4 millones de votos. Vale, empezando con uno de los temas controvertidos, la mujer. Se tilda a Vox de machista, sin embargo, hay muchas mujeres que seguimos con atención al partido, mujeres que nos consideramos liberales, y hay una pregunta que se ha hecho a científicos, a personas en la calle y también a políticos, y estamos en el siglo XXI y quiero saber si Abascal es capaz de responder a esta pregunta. ¿Qué es una mujer? Pues yo lo distingo muy bien. Y es un hecho biológico para mí. Otros no lo tienen tan claro. Son otros los que tienen que contestar esa pregunta. Mi madre es una mujer y mi padre es un hombre. O sea, Para mí es un hecho muy... usted otra Es vez un te hecho... ciñes a la ciencia. Claro, no puedo hacer otra cosa. Es decir, que de repente, esto de la autodeterminación de género, que cada uno se autoperciba como le dé la gana, pero eso no puede tener un reconocimiento, un reconocimiento público, jurídico, porque no nos puede obligar a los demás. Yo podría sentirme mujer con estas barbas, y podría ir al registro y cambiar de sexo. Y podría cometer un crimen y acabar en una cárcel de mujeres. Y podría entrar a los vestuarios de mujeres. Yo creo que eso es inaceptable y podría competir con mujeres en una competición deportiva. Y eso no es aceptable. Por eso yo sé lo que es una mujer. Mi madre es una mujer y mi padre es un hombre. Una de las propuestas de Vox es derogar la Ley Integral de Violencia de Género, la Ley 1/2004. ¿Cuáles son las medidas? Yo las he visto, pero quiero que se las digas a la audiencia. Las medidas que propone Vox para disminuir, no vamos a decir erradicar, porque la violencia es imposible reducirla a cero, pero ¿cuál es el objetivo o las propuestas que propone Vox para que estas muertes disminuyan? Porque lo que está claro es que desde el 2003, que se tiene cómputo de víctimas, a la actualidad, más o menos las víctimas siguen siendo las mismas, sin embargo, cada vez hemos depositado más dinero en esta partida presupuestaria. ¿Cuáles serían las medidas que propone Vox? Bueno, en primer lugar, el aumento de las penas a los agresores sexuales que reinciden sistemáticamente y que deben permanecer en prisión y, por supuesto,
que los asesinatos sean condenados con la prisión permanente. Y es imprescindible que las instituciones investiguen los perfiles repetidos de los agresores de mujeres en el ámbito familiar. Debemos saber todo de ellos, cuáles son sus edades, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus adicciones, cuál es su estado psicológico. Debemos saber exactamente qué es lo que desencadena esa violencia. Debemos saber también si existen discursos civiles o religiosos que legitiman la violencia contra la mujer, que muchas veces tienen que ver con su origen, y todo eso no se quiere ver. Quieren ponernos una venda sobre los ojos, han criminalizado directamente al hombre por el hecho de ser hombre, han arrebatado la presunción de inocencia a los varones, se han creado tribunales de excepción solo para hombres, se ha invertido la carga de la prueba. Hoy, ante una pelea marital, no digo pelea, digo discusión, hay una denuncia mutua, el hombre acaba directamente en el calabozo, si es un viernes se queda todo el fin de semana, y la mujer no. Entonces, esta ley no defiende la igualdad, esta ley lo que busca es eso que denunciaba estos días Yolanda Díaz, lo que busca es la guerra de sexos, porque la izquierda necesita, como no puede ya con la lucha de clases, que todos los obreros y los trabajadores votan a las derechas en toda Europa, pues necesitan otro tipo de enfrentamientos en la sociedad, y han buscado este enfrentamiento entre hombres y mujeres desde un feminismo exacerbado al que luego han traicionado, por otra parte, con la ley trans que borra a la mujer. Entonces, nuestra medida es la de saber qué hay detrás de esas agresiones y sacar a la luz pública esos datos y, por supuesto, la penalización mayor de ese tipo de crímenes. El otro día me preguntaban en la televisión, ¿usted cuando hay un asesinato de una mujer, usted cómo lo llama? ¿Violencia de género, violencia machista? Digo, yo le llamo asesinato, pero ¿qué hay peor que un asesinato? No, pero usted le llama, que los periodistas quieren que yo lo defina. Yo digo que es un asesinato, eso es indudable. Es un hecho, no es una cuestión ideológica, no es una etiqueta, es un hecho. Está catalogado en el Código Penal y eso hay que castigarlo con la mayor severidad posible. Pero yo te agradezco la pregunta y la posibilidad de explicarlo despacio porque es verdaderamente indignante, ¿no? Que tener que ver en las televisiones y que millones de españoles y españolas estén escuchando un discurso sobre nosotros, sobre mí mismo, ¿no? Claro, yo tengo mi madre, de la que te hablaba al principio, mi mujer, mis hijas, mis hermanas. ¿Cómo voy a tolerar yo que a las personas que más quiero, que forman parte de mi vida, se las minusvalore, se las agreda? Es un discurso tan increíble y es tan insoportable tener que defenderse de eso cuando son otros los que han cometido un verdadero crimen con la ley del sí es sí y poniendo en la cárcel a los violadores que están detrás de las esquinas, que van a asaltar a las mujeres, que van a reincidir en sus crímenes y que van a hacer daño a mujeres, si no lo han hecho ya algunos, a mujeres con nombres y apellidos. ¿Y quién va a asumir la responsabilidad? Nadie, ¿Qué desde va a hacer luego. Pedro Sánchez? ¿Va a salir a la calle? Una de las cuestiones que se repite como un mantra desde los medios de comunicación es que las mujeres y los colectivos y las minorías van a ver cómo se involuciona en derechos. Con respecto a las mujeres, una pregunta muy directa. Si entra Vox en el gobierno, ¿la mujer no va a poder interrumpir voluntariamente un embarazo? Yo creo que esta pregunta responde a un debate social extraordinariamente complicado, en el que nosotros somos sensibles y prudentes. Tenemos sensibilidad con la situación de cualquier mujer que de repente tiene un embarazo no deseado y tenemos sensibilidad con la vida humana que hay dentro de esa mujer. Este debate no se puede resolver con facilidad, pero nosotros pensamos que, en primer lugar, no puede haber una ley que permita a una niña tomar decisiones en contra de las personas que le quieren, que le cuidan, como son sus padres. Esa niña tiene una vida que efectivamente es muy larga y que es una pena que interrumpa quizás sus estudios, lo que sea, pero es igualmente triste que se interrumpa la vida que hay dentro de una mujer. Había un consenso entre el feminismo que el aborto era un fracaso y que era algo dañino. El aborto daña a la mujer. La mujer que decide abortar es una mujer que también se queda con un dolor dentro. Yo creo que el aborto no puede seguir siendo ni un método anticonceptivo ni un método eugenésico. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Desde luego no queremos meter a ninguna mujer en la cárcel, en contra de lo que dicen. Jamás nos hemos expresado en estos términos. Sabemos que la conciencia de cada uno es muy distinta. Lo que planteamos es que ante un fracaso tan gigantesco como el del aborto, que yo creo que no es un derecho, que el derecho es a la vida, lo que queremos es ofrecer información, asistencia y alternativas. Y hay muy poca información y cuando hemos tratado de ofrecer un poco de información en Castilla y León,
en la medida de las pocas posibilidades que tiene un gobierno autonómico, que era la de ofrecer a las mujeres que están en riesgo de aborto que puedan escuchar el latido fetal, que puedan ver una ecografía en 3 dimensiones y después ofrecerles también acompañamiento y ayuda económica. Hemos recibido un ataque brutal, a diestra y siniestra de todos los medios de comunicación, incluso el reproche del secretario general de la Conferencia Episcopal, que cuando se le preguntó por esto dijo: no hay que politizar el derecho a la vida, y también la vida de las mujeres y de los migrantes es importante, casi como si nos lo reprochase. Creo que ahí lo que Es, ocurrió es, por hacer una salvedad, es que la palabra ofrecimiento se cambió por obligación. Y yo creo que ahí es donde se montó la polémica, porque no es lo no, mismo no, no, ofrecerle nunca, a una mujer nunca, claro, escuchar el corazón que obligarle que a obligarle. escuchar el corazón. Yo creo Creo que que nunca ha estado el concepto de obligación, ¿eh? Yo creo que desde el principio era algo voluntario, eso es lo que sí, creo, sí, por y supuesto. Quiero creo que decir que debía los ser medios de así. comunicación sacaron ese titular, que es lo que Claro, llevó a claro, la polémica posterior, cambiar la palabra ofrecimiento claro, claro, por efectivamente. obligación. Podemos decir claramente que Pero Vox es pero un yo creo partido que pro la vida. bueno, es que lo es, ya sabemos que no vamos a convencer a todo el mundo, pero hay muchas personas que nos están escuchando que se sienten tranquilas cuando nos escuchan decir que vamos a hacer todo lo posible para que la vida llegue a buen término. Yo creo que este debate es muy importante. Yo creo que en el futuro, cuando se mire para atrás, se dirá: había una sociedad que banalizó el la vida que había dentro de las mujeres. Es una sociedad que ha fracasado en algo. Entonces, yo creo que es muy importante la sensibilización social, y ya no por el problema de natalidad, que es una cuestión de números y de viabilidad social y económica, de muchas cuestiones, sino por el hecho importante de que ahí dentro hay una vida. Y yo creo que quienes más, con más naturalidad y más inocencia ven todo esto son los niños. Si a un niño le tratas de explicar lo que es un aborto, incluso justificarlo según las actuales leyes que hay hoy, en función de plazos o en función de supuestos, no hay ningún niño al que seamos capaces de convencerle de que eso está bien. No hay ningún niño. Y, tú, pues, no sé si tienes sobrinos o niños pequeños cerca con los que os puedo hablar de estas cosas, intentar explicarles: bueno, hay veces donde hay que tomar esta decisión por estas circunstancias, y es prácticamente imposible convencer a un niño de eso, porque inmediatamente te dicen: bueno, pues si no lo quiere, que lo tenga y que luego que se lo quede otra persona. O, pero ¿por qué se va a acabar con esa vida porque ese niño no tenga una mano o no tenga un brazo? Es decir, los niños tienen una sensibilidad que con la edad vamos perdiendo. Yo por eso creo que necesitamos resensibilizar a la sociedad. Nosotros no estamos en un discurso punitivo, en un discurso eh, penalista. Estamos realmente preocupados con la banalización de la vida. He escuchado una frase que se ha sacado de contexto de un discurso que diste, de un meeting, donde se decía que Santiago Abascal pensaba que las personas transexuales eran personas depravadas. ¿Qué piensa Santiago Abascal de una persona que pueda presentar disforia de género? No, no, en absoluto pienso que una persona que tenga disforia de género sea depravada. Yo cuando en esa intervención en el Congreso de los Diputados me refería a los depravados, me refería a los lobbies LGTB, que entran en los colegios. Y ahora voy a decir por qué, porque este asunto me parece importantísimo. Y no me refiero a los homosexuales, ni a las lesbianas, ni a las personas con disforia de género en general. Yo respeto a todo el mundo, independientemente de su color, de su procedencia, de su sexo y de su orientación sexual. Lo que no voy a respetar nunca es que haya unos lobbies formados por personas LGTB y por personas que no son LGTB que entren en los colegios en contra del criterio de los padres y con la excusa de luchar contra el bullying y con la excusa de tener que ofrecer a los niños una educación afectivo-sexual, saquen a los profesores del aula y enseñen a los niños a unas edades tempranísimas contenidos sexuales que los niños no deberían conocer. Y no hablo de contenidos homosexuales o contenidos heterosexuales, hablo de, en general, el acercamiento a los niños de la sexualidad a una edad temprana, que roba esa inocencia a los niños, que a mí me parece lo más eh, precioso que tiene una sociedad. Entonces, yo sé que esto está ocurriendo, yo he podido escuchar las clases grabadas en ausencia de profesores y de padres, porque algunos niños las han grabado y se las han enseñado a los padres, y se les dice cosas que están mucho más cerca de la corrupción de menores que de una educación afectiva y sexual ordenada. Y a mí esto me parece preocupante.
la sexualización, no solo de los niños, y de la sociedad en general y de los homosexuales. Parece ahora, según los lobbies LGTB, que el centro de nuestra vida es la sexualidad, y la sexualidad es una parte importantísima de nuestra vida, pero no lo es todo. Yo supongo que tú y yo nos definimos por muchas más cosas, además de por nuestra orientación sexual y por nuestro sexo. Pues a mí me gusta la naturaleza y tengo unas aficiones y soy una persona familiar. O sea, hay muchas cosas que nos definen, además de nuestra orientación sexual. Una parte del programa que más me ha entusiasmado es la parte económica, la revolución fiscal que promete Vox en su programa electoral. Sin embargo, también ha habido muchas críticas porque se considera que no hay una memoria que detalle cómo se va a poner en práctica si se van a bajar tanto los impuestos para que el gasto que tenemos público, para mantener el estado de bienestar, cómo va a hacer posible Vox esa rebaja fiscal y que se sostenga la sanidad, la educación y la defensa. ¿Cuáles son las propuestas que tendría que detallar el partido? Es verdad que no hay una memoria, y creo que no hay una memoria en el programa de ningún partido. Y es verdad, y la gente debería saberlo, que es muy difícil desde la oposición conocer los números adecuados, porque muchas veces son números ocultos por parte del poder político, y especialmente cuando el poder político lo encabeza una persona como Pedro Sánchez. Tú has dicho la revolución fiscal que promete Vox. Yo solo voy a corregir una cosa, que es la palabra promesa. Nosotros no prometemos, proponemos. Y proponemos un camino, porque sabemos que nuestra propuesta fiscal no se puede aplicar de la noche a la mañana. No se puede llegar y en 2 meses, de repente, ir a una simplificación de tarifas, únicamente en 2 tarifas, una del 15% hasta los 70.000 euros y otra del 25% a partir de cada euro por encima de los 70.000 que puedan ingresarse. Sabemos que para hacer eso hay que hacer una aproximación, igual que para el recorte del gasto. ¿Qué 3 tipos de gasto creo que se pueden acometer? Y nunca están en cuestión. Esos nunca se ponen en riesgo, porque nos dicen, el sistema de las pensiones está en riesgo. Y bueno, sí, pueden no estar equilibradas, pero las pensiones de los mayores hay que pagarlas. Y si hay que sacar el dinero de otro sitio, habrá que sacar el dinero de otro sitio. Las pensiones se tendrán que pagar. Pero nunca está en riesgo el Estado de las autonomías. Nunca está en riesgo la estructura del Estado, la industria política. Ya sé que eso no se puede reformar de la noche a la mañana, igual que el sistema de las pensiones, pero se puede acometer una reforma de la estructura del Estado, recuperar competencias que no son exclusivas de las comunidades autónomas. En materia de sanidad, de educación y de justicia se puede racionalizar el gasto. Con eso me refiero al gasto estructural. Después está el gasto ideológico, el gasto político, que tiene que ver con el sostenimiento de todo tipo de entidades, bien sean partidos, sindicatos, patronales, asociaciones ideológicas que viven de la subvención. Yo creo que todas esas entidades, igual que los medios de comunicación, los tienen que sostener sus afiliados y sus lectores. No es normal que el dinero de los españoles se esté empleando para sostener algo que es ficticio. La España real será mucho más parecida a la España oficial cuando se haga eso. No pueden existir ministerios ideológicos como el de igualdad. La igualdad está en el artículo 14 de la Constitución y tiene que inspirar la acción política de cualquier gobierno, de cualquier ministerio. No hace falta un ministerio en el que han puesto unas señoras peligrosísimas y que ha servido para lo que ha servido. Y luego hay otro gasto del que se habla poco, que es el gasto destructivo, el gasto directamente empleado en la destrucción de la economía. Si todo el dinero que se usa para agendas globales, para imponer la dictadura climática, para destruir nuestra economía, para financiar a Marruecos, si todo ese dinero se emplease directamente en promover la economía o en rebajar los impuestos, pues yo creo que el panorama cambia por completo. Es verdad que no hay una memoria económica, es muy difícil saber cuál es el impacto exacto de todas estas medidas, pero responden al sentido común. No tengo ninguna duda, igual que la rebaja fiscal, no es por intuición, sino porque ha ocurrido en otros lugares, ha servido para una mayor recaudación fiscal en el medio plazo. Pues cuando uno deja de tener un gasto ideológico, un gasto destructivo y un gasto estructural tan grande, lógicamente los gastos disminuyen. Y yo creo que es perfectamente posible bajar los impuestos y mantener y mejorar los servicios públicos, porque los servicios públicos también hay que mantenerlos y se pueden mejorar. Lo que está pasando con la lista de espera, y yo creo que hay que apostar porque la sanidad pública esté bien, pero la colaboración público-privada va a ser buena para hacer eso. Y la recentralización de las competencias de sanidad también.
Ya me has respondido a la pregunta que te iba a hacer a continuación, que es qué partidas eliminaría Vox por considerarlas superfluas. Ya me he respondido a esa pregunta, pero me gustaría saber, porque cuando hemos visto la aprobación de los presupuestos, la última aprobación de los presupuestos generales del Estado, una de las partidas más importantes de gasto en este país es el de las pensiones. Pero ningún político, hasta la fecha, ningún partido político pone encima de la mesa el problema que tenemos en España con las pensiones. ¿Se atrevería Vox, en el caso de que llegara al gobierno, de buscar un sistema alternativo para hacer que las pensiones, sin que eso suponga dejar de lado a los mayores, buscar un sistema más sostenible como han hecho en otros países para que pueda seguir manteniéndose, dado que cada vez tenemos gente más mayor y cada vez somos menos los que cotizamos a la seguridad social? Claro. Bueno, yo creo que en tu planteamiento está la respuesta y yo creo que está asentada en el sentido común y cualquier persona que nos escuche entiende que es bueno, si este modelo no es sostenible, intentar buscar un modelo que sí sea sostenible y que no deje a los mayores sin cobrar su pensión. Es más, yo creo que cualquier persona mayor que nos escuche dirá, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a buscar un modelo que sea sostenible mientras yo siga cobrando mi pensión. Y como todo, eso tiene que hacerse de manera gradual. Pero en estos momentos el modelo de pensiones eh, sostenido sobre el hecho de que los que nacen van a pagar las pensiones a los mayores, cada vez hay más mayores y cada vez nacen menos, es evidentemente insostenible. Yo decía antes, bueno, es insostenible. También las autonomías y nadie las pone en riesgo. Elijamos. Si hay que elegir, elijamos. ¿Cuál de los modelos insostenibles mantenemos? ¿El Estado de las autonomías o el sistema de las pensiones? Pues yo elijo mantener el modelo insostenible de las pensiones, sacrificando el modelo de las autonomías. Esto es dicho así de manera gruesa, sé que todo es mucho más complicado, pero por supuesto hay que pensar que todo por sí mismo pueda sostenerse. Es poco creíble este discurso de la Para ir, izquierda y de hay un poco algunos de que dicen que retorno en la el sonido. inmigración masiva es la que... Ah, Perdona por ¿pero me interrumpirte. oyes? Sí, sí, te oigo perfecto, Tranquila. pero te he interrumpido. Perdona. Sí. Bueno, decía que bueno, ahora hay un discurso instalado en los medios de comunicación y los partidos de izquierda y en cierto mundo empresarial que es que venga la inmigración que va a pagar las pensiones. Bueno, es que resulta que igual no vienen a pagar las pensiones, es que igual es gente que viene con tales dificultades, con tan poca formación, que directamente engrosan el gasto público en ayuda social que no llega al español. Y cuando digo que no llega al español, yo sé que mucha gente que nos oye se siente identificado con esto porque le ha pasado, ha ido a solicitar una ayuda directa, una ayuda al alquiler. Y le han dicho, no, usted no, porque usted tiene arraigo, porque le preguntan, ¿tus padres viven? Sí, tus padres que tienen una pensión de miseria, o tu madre que es viuda. Y como tienes arraigo, tú no tienes la ayuda social ni la ayuda al alquiler. Y aparece una persona que es inmigrante y a esa persona sí se le ayuda y pasa por delante del español. Lo digo sin ningún tipo de reproche al inmigrante, que intenta lo mismo que cualquier ser humano, salir adelante. El reproche se lo hago a los políticos que los traen y nos llevan a una situación de insostenibilidad económica en muchas áreas de la atención pública, bien sea la sanitaria o de las ayudas sociales, y en muchos casos llevan a la degradación de los barrios a través de la inseguridad y también al hundimiento de los salarios, porque eso hay que ponerlo, tiene que formar parte de la discusión. Claro, es que igual hay gente que tiene interés por la inflación en bajar los salarios, pero si bajamos los salarios, ¿quién compra una casa? ¿Quién paga un alquiler? Hay una clara descompensación entre el acceso a la vivienda y los salarios que hoy tienen los más jóvenes. No me quiero olvidar de los agricultores y ganaderos, gente de campo que pueda estar viendo esta entrevista, porque veo que las políticas que vienen de Europa influyen directamente en este sector primario. ¿Tiene margen de maniobra Vox para poder lidiar con esas políticas que vienen de fuera y de esta manera impulsar el sector primario de nuestro país, que no se vea tan condicionado por las políticas de fuera y tan limitado a la hora de poder vender sus productos en España? Tenemos voluntad. El margen nos lo tendrán que dar los españoles. Si los españoles nos dan una fuerza pequeña, tendremos poco margen. Si nos dan una fuerza muy grande, habrá mucho margen. Pero no somos unos ingenuos, sabemos qué es lo que hay enfrente. Es una política global contra las soberanías que nace de las instancias supranacionales, que se decide conjuntamente en despachos de gente que nadie ha elegido. Y cuando digo instancias supranacionales, claro, la ONU, y hay un señor que es chino, al que nadie le ha votado, que representa una casta de dirigentes comunistas,
Y luego hay un señor, pues, que no voy a decir que es el caso español, digo que iba a decir un señor español al que le han votado, porque a este le votó la gente confundida, porque los engañó a todos antes de las elecciones. Pero normalmente en los estados democráticos el señor que va allí representa a su pueblo. Luego hay otros que no representan a su pueblo, representan a teocracias, a dictaduras comunistas o dictaduras de otro signo. Y esos entes globales, donde además hay una gran influencia de los poderosos y de los multimillonarios que tienen sus intereses, toman decisiones que pasan por encima de las soberanías. Los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, las leyes climáticas, todo eso se nos impone y es aceptado ovinamente por parte de los dirigentes de muchas naciones sin ningún tipo de resistencia. Nosotros pretendemos resistirnos. Nosotros creemos que no se puede aprobar una ley como la que ayer se votó en el Parlamento Europeo, se iniciaron los trámites de restauración de la naturaleza, que le ponen un nombre muy bonito y a todos nos parece muy bien que se restaure la naturaleza, pero entre otras cosas significa que hay que volar las presas. Porque restaurar la naturaleza es que los ríos sigan su curso, que el agua vaya al mar. Claro, es la ley de la vuelta a las cuevas y de la destrucción de nuestro sector primario. Y los eurodiputados que ayer votaron eso han traicionado a sus propios pueblos. ¿Nosotros qué tenemos intención de hacer? Pues hacer que la agricultura sea viable. Sabemos que todo es muy difícil. ¿Cómo se consigue? Exigiendo a todos los productos extracomunitarios las mismas exigencias fitosanitarias, dejando de financiar infraestructuras hidráulicas en Marruecos, cuando en España no solo no se financian, se renuncia a construir la interconexión de las cuencas, a los trasvases, al Plan Hidrológico Nacional, mientras en otros sitios lo que hacemos es facilitarlo. Directamente todas estas políticas globales van contra nuestra economía, contra la economía de los países occidentales, y no sé si por algún tipo de culpabilidad pues pretenden beneficiar a la agricultura de Marruecos o a la industria de China. No sé qué tipo de culpabilidad occidental lleva al suicidio de Occidente que estamos viendo en el Parlamento Europeo con unas políticas que nadie ha votado, porque aquí no nos los han consultado. Nunca han sometido a referéndum una de esas cosas. Precisamente nosotros estos días estamos anunciando pues algunas preguntas que creemos que hay que hacer a los españoles en referéndum, porque no puede ser que el Congreso de los Diputados haya decidido sobre asuntos que afectan a nuestras vidas de manera tan directa durante 40 años sin consultarnos una sola vez. Hemos votado muchos nombres, muchos apellidos, muchas veces, en muchas listas, en muchos ayuntamientos, en muchos parlamentos, y a veces cada 2 por 3 porque no se ponen de acuerdo y hay que repetir las elecciones. Pero cosas concretas nos han preguntado muy poquitas. Para ir terminando, porque sé que el tiempo es muy, muy limitado, me lo ha dicho parte de tu equipo, yo veo que tú te sientes cómodo, pero tampoco quiero abusar de tu tiempo. Una No, lo que pregunta, pasa es que tenemos que viajar hoy, que tenemos ya, un acto una- importante, por eso. 3 preguntas para terminar. Una que me parece muy importante, porque te he oído decir en varias ocasiones que no hay que vender la piel del oso antes de cazarla, y sé que la determinación que tiene Abascal es llegar a la presidencia con los votos suficientes. Pero si no fuera así, ¿lucharía Abascal por la vicepresidencia del gobierno? No es mi objetivo. Yo, si no soy elegido presidente del gobierno, que es a lo que me presento en estas elecciones, yo lo que voy a luchar principalmente es por la construcción de la alternativa, porque de verdad se produzca un cambio de rumbo. Y observo con mucha preocupación la posición del señor Feijóo de estos días, que ha estado diciendo que va a derogar el sanchismo y pretende hacerlo ofreciéndole un pacto a Sánchez. Puso encima de la mesa de Sánchez el otro día un documento firmado, un documento bipartidista, diciendo que ellos se lo guisan, ellos se lo comen. El señor Feijóo lo firmó, el señor Sánchez le despreció. Y por otro lado, le estoy escuchando unas posiciones muy agresivas hacia Vox que me entristecen. El otro día nos comparó con Bildu, dijo que votar a Vox y a Bildu tenía las mismas consecuencias. Ha dicho que Vox y el sanchismo son aliados y se ha atrevido a decirlo cuando él le ha ofrecido un pacto a Pedro Sánchez, pero ha dicho literalmente que somos aliados estos días atrás. Y yo tengo que decir que veo con mucha preocupación que el señor Feijóo esté más obsesionado en ganar a Vox que en ganar al Partido Socialista, al que le ha dicho que le dejará gobernar si tiene un escaño más. Parece que eso es lo más preocupante en estos momentos. Yo animo al señor Feijóo a que retire esa oferta que ha hecho al señor Sánchez y a que se anime a construir una alternativa, un cambio de rumbo político en cosas concretas, en función de la representación que los españoles nos den a cada una de las fuerzas políticas. 2 preguntas, una muy rápida que me suscita curiosidad a nivel personal. ¿Es Pedro Sánchez tan encantador de serpientes en las distancias cortas o solo cuando aparece en los medios de comunicación? No sé, yo tengo sensación de que ni en un sitio ni en otro. Cuando me refiero a Creo. encantador de serpientes, me refiero a una persona que es capaz de
monopolizar el debate y que no deja meter baza. ¿En las distancias cortas es exactamente igual? Es que yo no hablo con él. Yo durante estos 4 años solo he hablado con él en la tribuna. Tuve una llamada de Pedro Sánchez, no, 2 llamadas de Pedro Sánchez durante la epidemia. Me engañó, me contó una serie de milongas, una de que iba a haber no sé cuántos respiradores inmediatamente, que no llegaron, otra sobre que habían desarticulado una banda de traficantes de mascarillas, que resultaba ser una pobre empresa de Jaén que no había hecho nada malo al final, y otra cosa que ya no recuerdo, que me contó 3 mentiras. Hablé con él 2 veces. Cuando llamó la tercera vez, yo he oído las declaraciones de Sánchez diciendo, yo hablo con todos, desde Vox hasta Bildu. Y dije, no, con Vox ya no hablas más, y menos para contarme mentiras por teléfono. Y llamó la secretaria del señor Sánchez para volver a hablar conmigo y le dijimos, no, a partir de ahora hablamos en la tribuna del Congreso de los Diputados, y esa ha sido mi única relación con el presidente del Gobierno durante estos años. Y me alegro, porque yo no quiero tener cercanía con un señor que ha hecho tanto daño a España. La última pregunta, ya que has hablado de tu madre, yo voy a hablar de la mía. Los políticos están muy preocupados por controlar los medios de comunicación, qué es lo que se emite en televisión y demás. Yo no sé si sabes que últimamente se han puesto de moda unas novelas turcas que echan por la noche, y yo quiero saber si Vox, si llega al gobierno, va a quitar esas novelas turcas que está viendo mi madre. O sea, que a ti te pasa con las novelas turcas lo que a mi madre con el YouTube. No, la verdad es que a mi madre voy a tener que decirle también, porque le dije, deja de ver la radio y la tele, No, que no, te yo ponen en la estoy cabeza en como un contra. bombo. Yo voto 2 veces a Vox porque quite las novelas turcas. Bueno, pues nada, en honor a la batalla de Lepanto, acabaremos también con las novelas turcas, lo que haga falta. Mi madre está temblando. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, Santiago. Muchísimas gracias. Yo estaría encantada de seguir hablando contigo toda la mañana porque me han quedado un montón de preguntas por hacerte, pero sé que el tiempo es limitado. Yo sé que la gente que ve mi canal, que es de mi edad un poquito más para arriba, va a estar encantada de verte. Tienes muchísimos seguidores, por no decir el 99% de la gente que ve mi canal es seguidora de Vox y votante de Vox. Así que yo lo que te puedo decir de la gente que me sigue a mí, que es mi audiencia y que estará viendo esta entrevista, por favor, no nos defraudes. Es lo único que te puedo transmitir. Yo te tengo que contestar, como contesto siempre, a esta frase que se ha convertido en un mantra. Me la dice mucha gente de manera literal y obedece a la desesperanza, al sentimiento de orfandad política y de traición sistemática que se ha padecido por parte de los partidos políticos, de los que incumplen sus políticas de pactos, de los que incumplen sus programas electorales. Yo no prometo nada. Lo que sí puedo asegurar es que lo que yo estoy defendiendo es aquello en lo que creo. No hemos hecho una encuesta para ver qué es lo que hay que decir. Son nuestras convicciones, son nuestros principios. Yo en algunos mítines decía, no he vuelto a repetir esa fórmula, pero decía, mítines muy multitudinarios, yo no he venido aquí a defender vuestras ideas. Entonces la gente se quedaba un poco callada. Decía, he venido a defender las mías. Y seguían todos callados. Digo, lo que ocurre es que son las mismas. Lo que quería transmitir es que nosotros no hacemos como un empresario que ve cuál es el mercado y decide qué producto ofrecer. Decimos lo que creemos. Y sabemos que hay mucha gente a la que le gusta una parte de nuestro programa, a otros no les gusta tanto, pero que agradecen la claridad con la que lo expresamos. Entonces, yo creo que podremos equivocarnos, podremos cometer errores, podremos no tener la fuerza suficiente para aplicar algunas de nuestras medidas, pero para defraudar, yo tengo que defraudarme primero a mí mismo, porque estoy diciendo lo que pienso. Y eso no me ha pasado en toda mi vida y espero que no me pase nunca. Muchísimas gracias, Santiago Abascal.